En 8 meses del presente año, por lo menos 13.000 casos fueron atendidos por los juzgados de familia. La desintegración familiar ha sido un fenómeno que afecta principalmente a los menores que perciben los conflictos entre los progenitores. Ante algunas denuncias presentadas, diputados analizan una ley que busca evitar que los menores sean separados de alguno de los padres sin causa justificada. Entramos hoy a conocer el primer proyecto de dictamen de una iniciativa de ley que es la Ley de Protección de los Menores y de las Relaciones Paterno-Filiales, que es una iniciativa que busca proteger a los niños de que ninguno de los padres, sin causa legal, evite que ese niño tenga relación con uno de los padres o con el resto de su familia. Es un problema muy específico que hemos abordado desde esa iniciativa. Creo que todos hemos de alguna manera conocido casos en donde se dan ese tipo de situaciones, en donde por una u otra razón no justificable, uno de los padres evita que su hijo o hija tenga relación o contacto con uno de los padres en casos donde no hay abuso, en casos donde no hay agresión ni maltrato, sino que simple y sencillamente como parte de un problema entre ellos dos, muchas veces son afectados los niños. Obviamente, al ser un tema tan sensible, nos hemos tomado un poquito más de tiempo porque si bien lo que buscamos es fortalecer y proteger. Tras varios meses de trabajo en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, este miércoles también fue entregado el dictamen a la Dirección Legislativa de la Ley Orgánica que permite el fortalecimiento de la institución. Muy bien, vamos a abordar esta situación. Entonces, sabemos la cantidad de casos que han sido atendidos en los juzgados de familia. Se habla de 13.000 casos en solo 8 meses de este 2025. Ante estas situaciones y sobre todo cómo está la ley actualmente, que quiero que abordemos inicialmente esta situación, Fernando, ¿cómo se encuentra la legislación y qué es lo que se busca modificar para cambiar el proceso de atención y que no se dé esta separación o prohibición para que los menores puedan tener contacto con los padres de familia, obviamente exceptuando los casos cuando hay temas de abusos y violaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por hablar una de las realidades más complicadas que se dan no solo en la sociedad guatemalteca, sino en cualquier sociedad. Y es que hay padres de familia, cuando hablo padres, puede abarcar mamá o papá, que son total y absolutamente irresponsables a la hora de estar presentes en la vida de sus hijos, brindarles el apoyo, el amor, justamente la presencia que es tan elemental para el desarrollo psicosocial del niño y naturalmente permitirle que pueda crecer en un núcleo familiar sano, donde prevalezca el amor, la protección y sobre todo el cuidado hacia el menor. Y esto abarca, Sandy, a pesar de que las estadísticas demuestran que en la mayoría de casos son más hombres irresponsables que mujeres, también hay muchas mujeres que de verdad te lo digo, por la misma experiencia de litigio en tribunales, que son demasiado irresponsables, papá y mamá. Entonces, lo que sucede normalmente es que el cónyuge que se queda con la guarda y custodia del menor, pues obviamente tiene que ver qué hace para afrontar todo lo que significa el desarrollo de ese niño o niña. Y lo que se busca normalmente es cualquier mecanismo legal para hacer quedar mal al otro cónyuge y si no se da normalmente el pago de la prestación que en materia de alimentos se refiere, la pareja que tiene en guarda y custodia al menor no le permite que lo vea, no le permite que conviva con ese niño. La mayoría de casos aquí es cuando la mujer tiene al niño o a la niña y el papá irresponsablemente no cumple con la pensión, entonces se da esa prohibición de no me das el dinero, no puedes convivir con el niño. Y hacia esto es donde va enfocada esta iniciativa, que lo que busca es generar esas modificaciones, sobre todo en el ámbito de las leyes que abarcan el derecho de familia, para que el menor no
tenga la vivencia de no estar en contacto con uno de sus dos progenitores si este o esta quiere realmente tener el contacto con el hijo o con la hija. Ojo, nunca, y eso yo lo recuerdo hasta con una frase que decían mis abuelitos, ni la comida a la fuerza es buena. Claro. No se puede obligar a un papá o a una mamá a que quiera a su hijo biológico. No se le puede obligar a que, obviamente, como decía hace algunos minutos, esté presente en la vida de ese menor. Aunque suene duro, pero así es. Porque más daño le vas a hacer. Imagínate que por una interposición de algún tipo de denuncia, algún tipo de iniciación de un expediente que abras tú en un juzgado, estés buscando obligar a un papá o a una mamá que por decisión propia decidió: yo no voy a tener nada de relación con ese niño que nació, pues pudo haber nacido dentro de un matrimonio que después se disuelve, pudo haber sido únicamente un noviazgo, una relación de poco tiempo y se da el embarazo, pudo haber sido una relación de 1, 2, 3 noches, una semana y se da el embarazo. No puedes obligar a esa persona a que, en la mayoría de casos, cuando es la mujer la que busca obligar al hombre, que es realmente, las estadísticas es lo que te demuestran, que esté en la vida de esos niños. Si él no quiere, no lo vas a poder obligar. Entonces, tienes que buscar los mecanismos, naturalmente, para que sí se haga a cargo de lo que le corresponde en materia de la cobertura de lo que se conoce como los alimentos. Y alimentos no solo es la comidita, sino abarca educación, vestuario, abrigo, ¿verdad? Y pues por supuesto los 3 tiempos de comida. El derecho de familia es muy complejo en Guatemala. Necesita, por supuesto, el abordaje desde la perspectiva, sobre todo, de los expertos y expertas. Te digo sinceramente, en el ámbito de familia, en tribunales hay grandes jueces, grandes juezas, a quienes les envío un cordial saludo. Tengo el gusto de conocer a muchos de ellos, magistrados y magistradas también de salas, que realmente son altamente preparados y preparadas. Mira, tienes a una cantidad allí de magísters, de doctores, doctoras en derecho que de verdad se especializaron en el tema familia, y el organismo judicial tiene muy buena cobertura en materia de la aplicación de la norma jurídica en esta rama tan importante. Pero la tutelaridad del derecho en función de la protección del menor es elemental. Y cuando tú sabes de estos excelentes jueces y juezas que tiene el OJ para la aplicación de ese derecho de familia, pues naturalmente sabes que van a darse sentencias, van a darse resoluciones muy apegadas y muy bien estructuradas en materia de la ley. Pero una cosa es lo que dice la ley, una cosa es lo que tú abres tu código y estás leyendo, y el artículo, el artículo, el artículo y el artículo. Es muy diferente a lo que cada caso en particular se está viviendo bajo ese techo, en esas 4 paredes, y en el desarrollo de esos menores de edad que posiblemente están pasando muchas penas, están pasando problemas incluso hasta para alimentarse, para estudiar, para vestirse, porque uno de los dos, y te digo, yo conozco parejas en donde la mamá es la que dijo: yo me voy y te dejo, papá, al niño, a la niña, y ahí te haces cargo porque yo aquí no quiero estar. Esto realmente no es solo de hombres. La mayoría de casos son de los hombres, pero también se da con las mujeres. Entonces, el cónyuge, el papá o la mamá que no quiere tener esa relación con los menores, pues básicamente es su decisión. No se le puede obligar, no es bueno obligársele, pero lo que sí es necesario es que cuando sí hay relación y sí hay intención de papá o de mamá que está ausente por el tema legal y quiere tener el contacto y generar un desarrollo de relación con el niño, que la otra persona, el hombre o la mujer que tenga la custodia del niño, no se lo niegue, porque ahí sí vas a afectar la psicología de ese menor. Es muy complejo y creo que debe ir basado este proyecto precisamente en una opción de que voluntariamente se tenga que dar, más no una obligación de decir: vamos a fortalecer el rol de familia, pero tienes que ver a tu hijo. Creo que este punto es muy crudo, la verdad, pero es la realidad que se puede vivir y que obviamente también se debe considerar en esta iniciativa y en estos cambios que se buscan hacer. Creo que hay que buscar el mejor sentido y sobre todo que vaya orientado a esos padres de familia que
quieren estar en contacto y como una estrategia, como tú lo has indicado muy bien y muy atinado, obviamente, con la experiencia que tienes también en estos casos, de una estrategia que se utiliza para decir, bueno, te obligo a que me des, que me pagues, porque si no, no vas a ver a tu hijo. Exacto. Y es una forma de jugar incluso con los sentimientos de los niños, pero también es una medida de desesperación en muchas ocasiones por esos problemas que originaron la separación y que obviamente es un tema pendiente entre los padres en muchas ocasiones y que, bueno, el hijo observa todos estos problemas. Totalmente. Y que también tenemos que pensar en cómo los asume, cómo los afronta y cómo le pueden llegar a afectar. Creo que este sería el principal motivo que debería de motivar precisamente estos cambios, el bienestar del menor ante estos procesos que son temas bastante fuertes, Fernando. Mira, no hay espacio que hoy muchos de nosotros como adultos no podamos entender por qué vivimos afectados en esta etapa de nuestra vida como adultos, sea la edad que tengamos. Puede ser alguien de ya de 20 años, 25, 35, 45, 50 años. Y si tú todavía tienes círculos sin cerrar de esos espacios en tu vida cuando eras niño, cuando eras niña, en donde pues posiblemente a usted le pasó también, amigo y amiga televidente, nos puede haber pasado a muchos, que vimos a papá y a mamá en una discusión, que vimos posiblemente el conato de algún tipo de violencia dentro de esa pareja, que para nosotros era lo más importante en ese momento de nuestra vida. Vimos posiblemente que se dio algún acto de violencia y nosotros como menores no podíamos hacer nada más que estar a la expectativa de qué iba a suceder. Esto es una realidad hoy en nuestro país, y es una realidad ni siquiera por miles, es por millones. Y cómo llega a marcar el desarrollo, la evolución de ese ser humano desde la niñez, adolescencia, edad adulta, es tremendo, tremendo, mi querido amigo y mi querida amiga televidente. Estoy 100% seguro que usted conoce más de alguien que, a pesar de tener ya una edad madura, todavía hay espacios en ese corazón, en esa alma, que están sin sanar. ¿Por qué? Por el impacto que se generó en la niñez. Este es un mensaje muy fuerte, Sandy. La ley estipula todos los mecanismos en materia de aplicación de la norma jurídica, pero una cosa es el derecho y otra cosa es el amor que se le inculca a nuestro núcleo familiar, específicamente a los menores, ahí en casa. No importa que solo haya frijolitos, no importa que apenas alcance solo para pagar la luz y el agua. Si el amor persiste, eso es lo que marca el desarrollo de cualquier ser humano. ¿Podrán haber habido carencias? Sí, pero si hubo amor, si hubo comprensión, si hubo calor humano, si hubo abrazos, besos, ese niño va a crecer siendo un ser humano sano y va a recordar, claro, las carencias, pero nunca va a recordar la falta de amor entre papá y mamá. Así que la ley es muy tajante, busca proteger a los menores, pero la protección real no es tanto de la ley, es decisión de papá y mamá y estar presentes en la vida de esos chiquitines que vinieron al mundo por un acto de amor que en su momento fue decisión de dos adultos. Con esta muy buena reflexión, Fernando, vamos a cerrar este análisis. Estaremos pendientes, obviamente, de cómo queda el proyecto final y también las posturas de los distintos sectores de protección de la niñez respecto a sus opiniones sobre este cambio que se busca realizar en la legislación guatemalteca. Haremos una pausa en este instante, regresamos enseguida con nuestro segundo análisis. Por favor, no nos cambie.